¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar, vamos a hablar esta tarde, por lo menos esta tarde para mí, acerca de las características del discurso poético. Ustedes el otro día estuvieron haciendo, o están haciendo en algunos casos, un trabajo que consistía, en leer diversos textos en donde se trataba de explicar y de caracterizar qué es la poesía, pero desde la perspectiva del poeta, ¿no? Del escritor. Nosotros vamos a hablar ahora de las características, o vamos a ponernos de acuerdo con algunas características que son las que vamos a tener en cuenta en esta unidad con respecto a la poesía, sabiendo que estas características no se agotan en estas que nosotros planteamos, pero sí nosotros vamos a plantear y vamos a tener en cuenta y conocer a fondo estas propiedades, porque en función de ellas vamos a ir trabajando. Lo más difícil para cualquier crítico estudioso e incluso para cualquier poeta es poder definir qué es la poesía, ¿no? Entonces nosotros vamos a saltear y saltar las dos cosas. Esta cuestión la vamos a dejar abierta con la idea de que en realidad son conceptos que uno va construyendo y reconstruyendo a medida que avanza, ¿no? Pero sí vamos a hablar, como decía, de determinadas características. Yo me voy a basar o voy a, digamos, a puntualizar, a focalizar las siguientes. Por un lado, la polisemia y la ambigüedad, que están como enlazadas, ¿no? Están entretejidas entre ellas. Ustedes saben que polisemia es esa capacidad que tienen ciertas palabras o ciertas expresiones de significar distintas cosas o tener distintos significados, ¿no? Si alguien le dice a otra persona, estuve en el banco 2 horas, así, de la nada, entonces la persona que escucha puede decir, bueno, estuvo en el banco haciendo un trámite, estuvo en el banco de la plaza esperando a alguien, o fue a jugar al fútbol y estuvo en el banco de suplentes, lo que para él fueron 2 horas. Ahora, si la persona le dice, ¿no? Estuve en el banco 2 horas y al final pude hacer el depósito que tenía que hacer, ¿no? O sea, cuando se agrega algún dato, esa ambigüedad, esa imprecisión, esa multiplicidad de significados desaparece y de todos esos significados nos quedamos con uno. Estaba en el banco, ¿no? En el banco, en la institución bancaria. El problema con la poesía es que las palabras y las expresiones y los recursos generalmente son polisémicos, pero nunca se precisan, nunca hay datos suficientes como para que uno tenga la absoluta certeza de que está hablando de esto y no de estas otras cosas. Por lo tanto, si bien uno puede decir, bueno, de estas 3 cosas, habla de esta, pues supónganse la opción A, la opción B y la opción C no desaparecen de escena, sino están allí interactuando todo el tiempo. Esto es una de las razones por las cuales nos resulta tan difícil analizar o enseñar poesía, ¿no? ¿Por qué? Porque sensiblemente, emotivamente, emocionalmente, una poesía nos puede conmover. Pero ¿cómo explicar? Como decía un amigo, ¿cómo explicas el dulce de leche? Es imposible explicarlo. Para alguien que no lo comió nunca, que no lo probó nunca, lo tiene que probar, lo tiene que experimentar. Voy a darles un ejemplo, y que tiene que ver con esto que hablaba al principio de qué es la poesía, ¿no? Hay una de las rimas más famosas de Bécquer, seguramente la habrán leído,
que dice algo más o menos así como: me preguntas qué es la poesía mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Y tú me lo preguntas, ¿qué es poesía? Poesía eres tú. Y uno dice, ya está, listo, contestó la pregunta. Tú, la poesía eres tú. Ahora el problema es, ¿quién es tú? ¿Quién es ese tú? Claro, uno al principio, bueno, un poeta romántico, tú es la mujer amada. Sí, es una opción, pero no necesariamente tiene que ser esa. Puede ser que le esté preguntando su hija, su mamá, su hermana, una amiga muy querida, un amigo muy querido, el ser amado, que puede ser hombre, puede ser mujer, puede estar hablándole a su perro, a su gato. Es decir, esto que parece, fíjense, algo tan simple y que pareciera ser tan preciso, en realidad es absolutamente impreciso. Entonces, una de las cuestiones con respecto a la poesía es que uno tiene que aprender a convivir con esta ambigüedad. Tiene que aprender, a vivir con esta imprecisión, ¿no? Este vértigo, este no saber a dónde me lleva el camino, ¿no? Y si es que estoy en un camino o estoy en otra cosa, bueno, lo tenemos que aceptar, porque es la única forma de trabajar con poesía. Entonces, esta es una de las características. Otra característica que en principio, no es que acá se termina todo, pero una de las características que en principio quisiera compartir con ustedes también es la transgresión. De todos los discursos, la poesía es el discurso más transgresor de todos, ¿no? Y esa transgresión, ese romper las reglas, que por lo general cuando uno se lo plantea a los adolescentes es lo que más les gusta, ¿no? Uno muchas veces le puede entrar por este lado a los adolescentes, bueno, vamos a leer los textos que rompen las reglas, ¿no? Cosa que les gusta tanto a ellos. Esta transgresión, decía, puede ser de diverso tipo, ¿no? Puede ser una transgresión sintáctica, ¿no? Seguramente ustedes en literatura española leyeron el Polifemo de Góngora, ¿no? Y que vieron que es como una especie de rompecabezas donde todas las palabras están absolutamente desordenadas, ¿no? Entonces ese desorden, ese caos de palabras donde uno tiene que reconstruir la sintaxis para poder entender a fondo el sentido, el significado, es una forma de transgresión, que no es caprichosa, no es porque sí, no es porque Góngora quería arruinarnos la tarde, ¿no? Sino que, por lo general, ese desorden es significativo, ¿no? Y el lugar que ocupan determinadas palabras también es significativo y produce determinados efectos de lectura, ¿no? Que van a variar, por supuesto, depende de la persona. Las transgresiones pueden ser de tipo lexical, ¿no? Palabras inventadas, gitanjáforas, ¿no? El gíglico de Cortázar en Rayuela, no es poesía, pero sería un ejemplo de transgresión. A veces la temática, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a leer acá un fragmentito de una poesía de Oliverio Girondo, Invitación al vómito, y uno dice, poesía, ¿no? Si uno piensa, poesía y vómito, son dos cosas que parecían estar tan alejadas y sin embargo, el hablar del vómito en una poesía, ¿no? Fue en su momento, hoy quizá no nos llame tanto la atención, pero pensemos, principios del siglo XX, era toda una transgresión, ¿no? Entonces, Girondo decía, leo solo una estrofita, decía, cúbrete el rostro y llora, vomita, sí, vomita, largos trozos de vidrio, amargos alfileres, turbios gritos de espanto, vocablos carcomidos, sobre este purulento desborde de inocencia, sobre esta nauseabunda iniquidad sin cauce,
y esta castrada y fétida sumisión cultivada en flatulentos caldos de terror y de ayuno. Fíjense que la transgresión a la concepción generalizada, a la representación que suele tenerse de poesía, no pasa solo por la palabra vómito, sino tenemos muchas, ¿no? Lo carcomido, lo purulento, lo nauseabundo, lo castrado, lo fétido, lo flatulento, bueno, y la poesía sigue, ¿no? Y sigue más adelante. Entonces, esta es otra característica de la poesía, ¿no? Tenemos que sacarnos de encima esa concepción que a veces tenemos, a pesar nuestro, de que la poesía es algo idealizado o idílico, que habla de los mejores sentimientos y de la belleza y del amor. Sí, habla de eso, pero también habla de muchas otras cosas, ¿no? La tercera característica que en esta primera parte me gustaría también puntualizar es que en todo texto poético aparece una mirada poética sobre el mundo, ¿no? Es decir, el mundo se ve desde otra perspectiva. Voy a poner un ejemplo. Hay un poeta y cantante brasileño, Vinícius de Moraes, que escribió muchas poesías y muchos textos muy hermosos. Y en un texto muy pequeñito, dice precisamente: parece mentira de tan pequeñito que sobre el papel el pobre mosquito dé sombra de lira. Fíjense que el poeta ve poesía en un bicho, y en un bicho cotidiano. O sea, cualquiera de nosotros se nos aparece un mosquito dando vuelta y se para arriba del papel donde estamos trabajando. Lo primero que hacemos es ¡paf!, ¿no? Fuera dengue, decimos. Y nunca se nos ocurriría observarlo como si fuera algo que merezca ser objeto de una poesía. Y no solo eso, fíjense que en Vinicius dice, da sombra de lira, y la lira era el instrumento, en los antiguos griegos, el instrumento con el que los poetas acompañaban cuando recitaban poesía. De ahí viene la palabra género lírico. Otros ejemplos, las odas elementales de Pablo Neruda, ¿no? La oda es un tipo de composición solemne que tiene, ¿no?, cierta grandilocuencia. Se hacen odas a las grandes cosas, a los fetiches, ¿no? La patria, el padre, la madre. Y él hizo la oda al hígado, la oda al diccionario, la oda al caldo de congrio, ¿no?, que es un caldo de pescado. Entonces, esa capacidad que tiene el poeta de ver el mundo con otros ojos es una capacidad que nosotros tenemos que empezar a entrenar, porque si no, el poema nos va a parecer una estupidez. Muchas veces pasa, ¿no?, cuando uno llega al aula y viene todo contento porque le va a dar esa poesía que es hermosa y que les tienen que cantar. Entonces le lee la poesía, los chicos te miran y dicen, ay, profe, eso no tiene sentido, eso es una pavada. ¿Y cuál es el problema? El problema que para leer poesía hay que leer la poesía como poetas. No se puede leer poesía de la misma manera que se lee un cuento, que se lee un artículo periodístico. Tiene que haber otro posicionamiento. Entonces nosotros, como docentes o como futuros docentes, tenemos que desarrollar esa mirada poética del mundo para después trabajarla con nuestros alumnos. Otra característica es el lenguaje poético, el uso de un lenguaje que es absolutamente diferente y que, fíjense que todo esto combinado hace que la poesía nos muestre otra versión del mundo, otra versión de las cosas
de las cosas cotidianas, encuentre belleza allí donde no hay, que pueda hacer poesía, aquello que en la vida cotidiana nos puede dar asco, como el vómito, por ejemplo. Entonces, este lenguaje poético es esencialmente un lenguaje metafórico. Es un lenguaje que se va a estar refiriendo al mundo, a las cosas, a sí mismo. El poeta, cuando habla de sí mismo, cuando habla de otra persona, va a estar dando otra versión. Si lo asociamos con lo que trabajamos el año pasado en semiótica, podríamos decir que aquí, si tomamos la poesía como un signo, lo que este signo presenta es un fundamento inédito o diferente, no cotidiano, de aquello que es cotidiano. Entonces, todas estas cuestiones uno tiene que tenerlas en claro y estar dispuestas a abrazarlas, porque si no, nos perdemos en el camino. Finalmente, como última cosa, como para redondear esta primera entrada al discurso poético, vamos a decir que hay, así como la narración, uno dice, bueno, los elementos de la narración, el narrador, los personajes, las acciones, el lugar, el tiempo. En el discurso poético, en principio, podemos diferenciar tres elementos. Uno es el yo poético o el yo del poeta, el tú poetizado. La poesía muchas veces está dirigida a alguien, le habla a alguien, ¿no? Entonces, ese alguien o ese algo a quien se le habla aparece poetizado, hay una versión poética de ese tú. Y lo mismo sucede con el mundo, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién. Ese mundo poetizado que va a tener determinadas características o que se lo va a ver desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Bueno, hasta acá por ahora. Los espero en el aula virtual y seguimos trabajando.